buenos días a todos, buenos días a todas, ¿cómo les va? Ya estamos terminando de hacer ingresar a los compañeros que se inscribieron a este taller y ya le damos inicio y María Florencia Salvadores, que es la secretaria de Asuntos Estudiantiles de la facultad, les va a hacer la presentación y después Yamila va a dar inicio. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, igual lo mío va a ser súper cortito para así le doy el espacio a Yami. En primera instancia, obviamente agradecerle a Yamila por brindarnos su tiempo y su buena predisposición para realizar este seminario, muy necesario en estos tiempos. La verdad, agradecerles a todos los concurrentes. Espero que les sea productivo y de mucha ayuda este seminario. Así que, nada, simple, mantengamos los micrófonos en silencio, Yami irá viendo cómo va a ser la modalidad de los encuentros, como para que puedan realizarle preguntas en última instancia al finalizado la exposición y demás. Así que, bueno, nada, Yami, todo tuyo, el espacio. Muchísimas gracias a todos. Buenísimo. Gracias, Florencia, y a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que ya por casi, vamos, el segundo año y medio, me invitan a brindar este taller, ahora con formato seminario. Importante para todos y grato para mí poderle devolver a la universidad en sí, a la Facultad de Ciencias Sociales, lo que ha hecho por mí y por tantos de nosotros. Así que, por mi parte, súper, súper contenta. Me presento, mi nombre es Yamila Quiroga, soy licenciada en psicopedagogía, ¿sí? Doy clases de alfabetización académica e introducción al campo profesional en la Universidad de Ezeiza, y también he brindado junto con una compañera, con Samira, clases en el ingreso en la Facultad de Ciencias Sociales 2 años consecutivos. Bueno, el motivo de esta invitación a este seminario es contarles o brindarles a ustedes algunas herramientas, ¿sí? Que por lo que hemos conversado con los compañeros, hay gente de la facultad, hay gente de otras facultades, hay gente, bueno, hay estudiantes de secundaria de los últimos años, así que después voy a ir abriendo de a poquito espacios para que ustedes me puedan ir preguntando, el que quiere se puede presentar, y el que quiere puede cuestionar o dar lugar a dudas o consultas, mientras que voy conversando. La idea inicial, o sea, la forma en que lo preparé nuevamente, sigue siendo con un formato de diálogo, ¿sí? Repito lo mismo que antes, si tienen que interrumpirme, piden la palabra y abren micrófono, no tengo problema. En realidad, todo esto empieza, digamos, con tips, si quieren, para organizarse en el estudio, ¿no? Que es una de las principales técnicas de estudio al iniciarse uno como estudiante universitario. No sé si hay gente de escuela secundaria, quieren comentar en el chat, pero el oficio del estudiante universitario hace que nos encontremos o tengamos que tener en cuenta algunos tips básicos para organizarnos con el estudio, antes de poder implementar cualquier técnica de las que yo voy a nombrar dentro de un ratito. Esos tips tienen que ver con la organización, ¿sí? He visto varios comentarios y sucede mucho ahora con la virtualidad, que nos cuesta organizarnos, es decir, por ahí dejamos todo para último momento. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con el tiempo, ¿sí? En donde uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en qué horario del día, ¿sí? Me es más fácil tener una concentración un poco más estructurada como para dedicarme netamente a lo que voy a preparar, a lo que voy a leer, ¿sí? A su vez un espacio acorde para el estudio, un espacio en lo posible en silencio,
hay quienes les gusta estudiar con música, hay quienes les gusta leer con música, como para de ese modo poder ir repartiendo la bibliografía. ¿Sí? Y una cuestión principal que ha sucedido y sigue sucediendo con el tema de la virtualidad, o en algunos casos la bimodalidad, que tiene que ver con el contacto con los compañeros. Creo que es fundamental, porque también he leído varios comentarios y sé que sucede entre ustedes, entre los estudiantes de la universidad y sobre todo en este contexto, que por ahí han perdido el contacto o no han tenido contacto con sus compañeros. Entonces eso hace que de repente, si me perdí una clase, no recuerdo la fecha del parcial, si me perdí una grabación o no hice hincapié en eso, no tomé nota, no recuerdo la fecha de un final, etc. Entonces, me parece que previo a presentar cualquiera de estas técnicas de estudio, es importante volver a remarcar esto. Sé que se dictaron talleres en la Facu con respecto a estas cuestiones, pero vale la pena retomarlos, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan en cuenta antes de sentarse a estudiar, antes de sentarse a leer, antes de sentarse a preparar un examen, un práctico, un final. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se quiere presentar? ¿Quiere hacer algún comentario? No. Sí voy a instalar la pregunta para que quede, al menos si no van a participar en este momento, que es ¿qué diferencias encuentran ustedes entre la universidad y la escuela secundaria? Veo que hay 44 participantes, calculo que alguno es ingresante y tal vez quiera aportar algo. ¿Qué diferencias Hola. encuentran en...? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Ramos. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranqué un profesorado de geografía y bueno, tengo 44 años. Hace tiempo que había dejado de estudiar y bueno, las técnicas ya de por sí cambiaron un montón. Y me encuentro con textos para parciales de 200, 300 hojas y me parece que está muy piola el curso y me va a aportar un montón. Y actualizar las técnicas, porque yo dejé el secundario hace como 20 años atrás. Bueno, todo lo que me pueda ayudar y pueda aportar, lo voy a hacer desde el lugar que me toca. Perfecto. Gracias, Juan, por tu aporte. En principio, decirte que, o contarte que si bien, obviamente, el tiempo pasa y las técnicas o algunas de ellas se han modificado, las principales se siguen sosteniendo y son las que voy a presentar ahora, y como le comentaba hace un ratito a los compañeros, voy a ir desglosando encuentro tras encuentro, ¿sí? Con esto quiero decirles que, a ver, estudiar no es más que tener en cuenta lo que nombré al principio en relación a los tips a tener en cuenta, junto con una lectura, ¿sí? Una lectura que vamos a tener, por ejemplo, ahí leí algunos comentarios de que tienen textos de 300 hojas, que es más o menos parecido a lo que decía Juan. También gente que dejó de estudiar hace muchos años. La dedicación, el tiempo que le dedican y una lectura inicial van a ser la introducción a este caminito por el que vamos a ir pensando o trabajando y después adaptando a nuestras necesidades, porque esto no quiere decir que yo presente las diferentes técnicas y todos elijamos todas o todos elijamos una sola. Después las vamos a ir adaptando a nuestras comodidades, ¿sí? Eso también es parte de la construcción de ser un estudiante universitario, ¿sí? Entonces, como decía recién, una lectura inicial que nos lleve por un caminito en donde vayamos recorriendo o avistando cuál es el contexto general de lo que se está presentando en ese texto, en ese libro, en esa ficha, en ese apunte, etc. ¿Sí?
No es sencillo, por supuesto, con una lectura inicial, lograr consolidar, ¿sí? El conjunto de las cosas, el conjunto de las ideas principales, el conjunto de la idea principal o la idea que atraviesa. Por eso hay una serie de otras técnicas que van a acompañar a esa lectura inicial, ¿sí? Como por ejemplo lo es la toma de apuntes. La pregunta disparadora que hice al principio y que logró responder Juan o logró comentarla, tiene que ver un poco con esto que voy a comentar ahora, con la toma de apuntes. En la escuela secundaria, por lo general, lo que hacemos es esperar que el profesor nos indique cuál va a ser el tema del día o los temas del día, ¿sí? Qué vamos a ver en la próxima clase y demás. La universidad lleva consigo un ritmo que hace que sea un tanto difícil poder planificar, por ahí sí distinguir, porque existen cronogramas de trabajo y cronogramas de clase, cuáles van a ser o hacia dónde van a disparar, más allá del tema del día, las diferentes cuestiones que atraviesan ese texto. Entonces, la toma de apuntes es realmente importante y es un disparador para que ustedes puedan, además, tener una referencia de acuerdo a, si se quiere, la voz del profesor, de hacia dónde vamos con ese texto, con esos conceptos, con esas ideas, ¿sí? Con esas ideas principales que después me van a llevar a relacionar o con otro texto, o con otro autor, o con otras ideas, o con otros conceptos. Sinceramente, a mí me sirvió un montón, mientras que yo fui estudiante de la universidad, porque, como dije recién, siempre da un indicio de hacia dónde vamos, de hacia dónde van esas ideas, de hacia dónde van esas palabras, esos conceptos principales y hasta dónde vamos a llegar. ¿Sí? Quizás no lo tenemos en cuenta y por eso es importante que después, encuentro tras encuentro, distingamos la importancia de cada uno de ellos. ¿Está? Si alguien quiere hacer una pregunta, brindo nuevamente un espacio, por ahí quieren preguntar algo específico de este apartado y los escucho, o quieren escribir a través del chat, porque una de las preguntas puede ser qué es lo importante, o cómo me doy cuenta de que eso es lo importante. ¿Qué tal? Mi nombre es Azucena, soy estudiante de la Facultad de Lomas, y bueno, con respecto a la pregunta de la diferencia entre la facultad y la secundaria, hice el secundario de adultos, así que no hace mucho tiempo que lo hice. Tengo 42 años. La secundaria me brindó pocas herramientas para el ingreso de la facultad. Lamentablemente no dispararon al alumnado para pensar, para criticarse, o sea, con las nuevas ideas. Se manejaba ese mecanismo de estas preguntas y se obtienen de este texto, entonces uno ya tiene todo ahí como muy en la mano, digamos, por así decirlo. En cambio, la facultad es otra la metodología de estudio. Entonces uno cuando ingresa se encuentra, yo o particularmente es mi punto de vista, con pocas herramientas. Bueno, esa es la diferencia que encontré. Creo que habría que hacer una conexión entre los últimos años de secundaria hacia el ingreso y motivar el ingreso a la facultad. Gracias, Azucena. Te cuento que este año hay varios programas, o mejor dicho, en estas semanas se instalaron varios programas de articulación entre escuela secundaria y, sí, yo también coincido con la compañera, en esta semana se instalaron varios dispositivos de trabajo de vinculación y articulación entre escuelas secundarias y las universidades, de manera que seguramente en los próximos años se va a seguir impulsando, porque desde la virtualidad se notó se notaron estas falencias que obviamente años pasados también sucedían, ¿sí? Pero en estas últimas semanas se han instalado dispositivos de trabajo, como te digo, de vinculación entre escuela secundaria y universidad para trabajar justamente esto, para volver a trabajarlo, porque se notó mucho más o está como mucho más exacerbado
con el tema de la pandemia y la virtualidad, ¿no? Entonces, lo entiendo, le sucede a muchos, esto viene de hace mucho tiempo, pero bueno, creo que es importante nuevamente agradecer, en serio, a las personas que nos brindan estos espacios, tanto a mí como a ustedes, para poder seguir trabajando, ¿no? Porque esto, lo importante es que ustedes tengan la voz, la palabra, y sin querer te estás metiendo en un lugar y ante un desafío que vivimos un montón de personas, que al final del caminito es muy grato, así que bienvenida y gracias por tus aportes. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, justo, sí. Perdón, no, lo que te quería comentar era que la otra dificultad con el tema de la virtualidad y la presencialidad es el texto en un celular, en una tablet, en una compu, o sea, muchas hojas y resumirlas, por ahí a mí se me hace más costoso de las plataformas virtuales que la hoja de papel y subrayar, tachar, renombrar. O sea, esa es una de las dificultades que encontré también en el ámbito de la universidad. Sí, te cuento que, gracias por tu aporte, te cuento que pasó y pasa en todas las universidades, ¿sí? Lamentablemente, incluso docentes también nos tuvimos que adaptar a esta nueva metodología, buscando herramientas, buscando cuando no nos falla un dispositivo, tenemos que mandamos a arreglar la impresora, los que teníamos impresora, y fuimos buscando la manera de adaptarnos para continuar, y por suerte estamos acá y si Dios quiere, en breve, por lo que estuvimos conversando recién con los chicos, o se instala un dispositivo de bimodalidad, o volvemos a la presencialidad, pero no hay nada cierto, digamos, todavía. Entonces, eso nos estuvo pasando a todos también. Por eso la creación de estos nuevos programas que les comenté recién, para generar estrategias en relación al trabajo, ya pensado por ahí más desde la semipresencialidad que desde la virtualidad. Recién leí un comentario en el chat, no quiero tocar mucho para que no se me corte la conexión, que decía un compañero, una compañera que todo les parecía importante. Justo vamos a entrar ahora en la técnica del subrayado de las notas marginales. Y sí, la verdad es que cuando tenemos que subrayar y todavía por ahí no aprendimos o no tenemos incorporado el hábito, lo que nos pasa es que nos parece todo importante. Todo importante. Entonces subrayamos el texto o lo marcamos en colores y está todo amarillo. Todo el párrafo azul. Todo. Siempre voy a retomar y voy a hacer hincapié en lo que nombré al principio, que tiene que ver con una lectura inicial y la relectura. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que para implementar la técnica del subrayado o de las notas marginales, lo que tenemos que reflotar y volver a tener en cuenta es justamente la relectura. De manera que previo a hacer ese subrayado, tengamos una noción de dónde están los conceptos clave y las ideas principales para subrayar solamente un esquema que me sirva después a mí para llegar al gran protagonista, que es el resumen. ¿Está? Entonces, para poder implementar esta técnica del subrayado, otra vez voy a tener que tener el tiempo y el hábito de volver a leer ese texto, ese libro, esos capítulos, para poder llegar a implementar bien la técnica del subrayado. ¿Sí? Me imagino que en la secundaria también han subrayado. Entonces, nos encontramos ahora con una mayor cantidad de bibliografía. Y ese por ahí es el gran problema, ¿no? Ahí estuve viendo algunos comentarios de compañeros que decían que, por ejemplo, se les juntó mucha bibliografía y se les juntaron muchos parciales, porque se anotaron nuevamente en 4 materias. Haciendo un paralelismo, y no olvidando, pero sí es un paralelismo con las técnicas de estudio y con la organización y demás, una de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta es esto de pensar
si efectivamente inscribirme a 4 materias por cuatrimestre va a ser positivo o va a ser complejo. Con esto quiero decirles que, sobre todo si varios de ustedes son ingresantes, no necesariamente tienen que anotarse en 4 materias por cuatrimestre, si en realidad por ahí tienen o compromisos familiares, o compromisos laborales, o cuestiones personales que los imposibilitan a poder cursar y aprobar esas 4 materias. Digo, es importante tener en cuenta esto para uno cuando llega mitad de cuatrimestre o los parciales no sentirse agobiado, ¿sí? Por eso digo que es importante también el diálogo con los compañeros. No sé si en las diferentes materias hicieron por ahí grupos de WhatsApp y demás, pero es importante siempre el diálogo con los compañeros. Saber y conocer, por ejemplo, qué cantidad de material tiene cada materia, como para ir seleccionando y cursar una más o menos pesada o con mucho material, y alguna otra que sea más dinámica y me permita llevar adelante esas 2 materias de manera óptima durante el cuatrimestre. Digo, estos son paralelismos que voy a ir nombrando porque son importantes a la hora de sentarme a leer, a ir aplicando estas técnicas y que me vaya bien, digamos, poder plasmarlo con la realidad y no frustrarme a la hora de sentarme a rendir un parcial o un final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran agregar? No. Bueno, ¿han realizado la técnica del subrayado? ¿Cómo llevaron el cuatrimestre pasado los que son de la Facu? ¿Cómo van llevando este cuatrimestre? A ver, cuéntenme un poquito ustedes. Los que no aportaron todavía, si quieren pueden agregarlo al chat. Hola, buen día. Mi Hola, nombre es Agustina y bueno, estoy estudiando psicopedagogía y la verdad es que tomar apuntes me ha ayudado muchísimo porque a la hora de leer profundizaba enfocándome en lo que los profesores apuntaban, considerando que ellos no tuvieron solo una lectura de los libros que presentan o los módulos que presentan y de los que hablan. Lo que a mí se me dificulta es relacionar autores, Bien. es relacionar las ideas y eso. Gracias por tu aporte, Agustina. Hay una cuestión básica que seguramente los que ya hayan pasado el primer año lo han leído, lo han aprendido, lo han estudiado en el taller de técnicas de estudio. Una de las pequeñas cositas que aparecen en esa materia, que son las cuestiones paratextuales, ¿sí? ¿Qué son los paratextos? Son las cuestiones que me indican o la imagen de un libro, de un apunte, de un autor, de un género, etc. Lo que por lo general como estrategia hacíamos en la vieja escuela de los estudiantes de la universidad era buscar, para poder relacionar ideas o autores, era buscar la biografía de cada autor. ¿Sí? Y el contexto en el que está escrito ese libro, el lugar en donde está escrito ese libro, el año en donde está escrito ese libro. Esas pautas van a poder hacerme diferenciar muchas veces las ideas generales y las ideas conceptuales de cada autor, ¿sí? Porque de repente aparecen varios autores con varias teorías y son un montón y no se parecen en nada, pero algo tienen en común, ¿no? Vos que estás estudiando psicopedagogía, seguramente algunos van a tener una tendencia por las neurociencias, otras por el psicoanálisis, y así puede replicarse en otras carreras o en otras áreas. ¿Sí? Entonces, una de las pautas principales es tener en cuenta estas cuestiones paratextuales, ¿sí? Que me van a indicar a mí dónde nació el autor, cuándo escribió el libro, qué teoría sigue o persigue. Esa es una buena estrategia, ¿sí? Para poder crear lo que es otra de las técnicas de estudio, que son los cuadros sinópticos, por ejemplo. ¿Sí? El cuadro sinóptico lo que me va a permitir a mí es
ir comparando desde lo general a lo particular, ideas de autores, conceptos, idea principal, ideas generales, relaciones entre esas ideas y entre esos autores o textos o teorías, ¿está? Por ahí ahora habla en general y cuando se los vaya presentando encuentro tras encuentro lo van comprendiendo o entienden o ven que en algún momento, o en la secundaria, o a principio de año, o lo que sea, ya lo trabajaron o tuvieron la intención de hacerlo. ¿Sí? Así que yo lo que voy a hacer hoy es presentar solamente estas técnicas. Les voy a compartir un link al final para que vayan leyéndolo, para que lo vayan teniendo en cuenta y nos encontremos al encuentro la vez siguiente y podamos ir desglosando uno a uno. ¿Sí? Ahora viene una pregunta abierta y para que contesten también el que quiera, pero necesito de esto para poder continuar. ¿Cómo es que estudian ustedes? ¿Cómo estudian ustedes? ¿Cuál es el mecanismo que aplican a la hora de sentarse a estudiar? Hola. Hola. Sí, bueno, hoy en día tengo un desafío porque estoy con un bebé de 2 meses y se me dificulta mucho el estudio, pero sin embargo lo que hago es bajar el cronograma y ir toda la bibliografía de las unidades y voy leyendo un capítulo por día y hago notas en el margen. Bien, gracias por tu aporte. Dijo mucho en muy, Belén dijo mucho en muy poquito tiempo. El bebé llora y no quiero atosigarlo. No, pero está bueno tu aporte para compartirles esto también. Otra de las cuestiones que va en paralelo con todas estas técnicas de estudio que vengo mencionando hasta el momento, tiene que ver con el armado, ¿no? O la planificación de cómo cada uno se sienta a estudiar y se siente también acorde, ¿sí? Se siente a gusto trabajando o con una técnica o con otra, o de una forma o de otra. Pero a su vez, hay cuestiones que hacen al hábito, como dije hoy, del estudiante universitario, al rol del estudiante universitario, que tiene que ver con la organización interna, que se desprende de esto que les mencionaba antes, del tiempo y del espacio. Pero cosas que hay que tener en cuenta, y una nombró Belén, es, en principio, ¿sí?, el calendario académico, para saber fechas de finales, de inicio de cuatrimestre, de cierre de cuatrimestre, etc. Por otro lado, el programa de la materia, ¿sí?, para saber cuántos capítulos tiene, cuántas unidades tiene la materia, de qué se trata la materia, cuáles son los objetivos generales de la materia, los particulares, la fundamentación, y dentro de ese programa, siempre lo tienen que tener, háganme caso, siempre tienen que tener el programa de la materia. Siempre lo tienen que pedir. Si no lo tienen los profes, lo tienen en el centro de copiado, pero siempre ustedes tienen que tener el programa de la materia. Ahí dentro van a encontrar un cronograma, ¿sí?, que es un cronograma de clases por lo general, que organiza el esquema, el esquema completo de lo que es la materia. ¿Está? De ese modo es importante resaltar lo que hace Belén, de organizarse y leer un capítulo por día. Como decía ahí una compañera recién o un compañero en el chat, yo me siento a estudiar de noche. O como dijo Belén, yo estudio por día un capítulo o 2 capítulos. Me siento a leer cuando el bebé duerme. ¿Sí? Entonces, es importante también tener en cuenta todas estas cuestiones más allá de saber o distinguir cuál es la técnica de estudio que más me va a servir a mí. ¿Sí? Eso ténganlo siempre vigente y siempre presente porque es así. Por supuesto, yendo para atrás, la toma de apuntes. Por supuesto que aunque sea de manera virtual, pueden consultar con sus profesores, ¿sí?, que son otras herramientas que me van brindando, como siempre digo, es una orientación, una pauta más, para saber hacia dónde vamos con este tema.
con estas ideas, con este autor, con estos conceptos. Belén, ¿querías acotar algo? Perdón, Azucena. Hola, ¿qué tal? Sí, quería comentar con respecto a la pregunta que hiciste. Bueno, mi manera de estudio es cuando arranco el cuatrimestre, trato de investigar, antes de inscribirme, investigar qué materias son las posibles que tengo para cursar, siempre con la listita de todas las materias que me dan apertura a otras y no, cuáles son las que tienen correlativa y no. Estudiar también es una estrategia, así que ahí yo voy dándole color a las que más y a las que menos. Después de realizar eso, veo el material de estudio que tienen, trato de hablar con mis compañeros cuál es más fácil, cuál es más difícil, y hago una lista de lunes a viernes, y ahí me escribo todo lo que tengo que estudiar y tal día qué materia le voy a dedicar. Yo a la noche no puedo estudiar, entonces hago mucho esfuerzo para levantarme a las 5 de la mañana para dedicarle 2 horas de estudio a cada materia. Supongo que la perseverancia es fundamental, porque aunque uno no pueda comprender el texto en primera instancia, se hace unos mates y después vuelve a retomar el texto desde otra mirada. Esto de la pandemia también lo que hizo es que muchos se sintieran solos, y la compañía de un compañero, como vos decías, es súper importante, somos seres sociales, y eso es, bueno, recalcar que es muy importante. Y otra cosa que quería comentar es que la primera vez que hago mi cronograma de lunes a viernes es un acto fallido, porque a veces no lo logro, esa es mi expectativa. Después vuelvo a armar otro que es con la realidad con la que me estoy manejando ese cuatrimestre. Y así lo voy acomodando. Bueno, eso era más o menos mi manera de estudiar. Gracias, Azucena. Sí, es bueno lo que dice Azucena, y además me parece que a todos nos gustaría ser Azucena, ¿no? Porque creo que ni yo fui tan ordenada y organizada como ella, pero sí, es verdad que todo lo que menciona es importante. A ver, vuelvo a recalcar con respecto a estos dos comentarios que obviamente que ellas puedan estudiar o que se sientan más cómodas de noche, no quiere decir que todos tengamos que estudiar de noche, ¿sí? Quiere decir que tenemos que adaptar el tiempo acorde a lo que nosotros sabemos que podemos, o prestar más atención, o tener el tiempo para armar ese cronograma de trabajo, o esa forma, o esa metodología, implementarla para uno y sentirnos cómodos, ¿no? Así que gracias por el aporte, porque la verdad es que ojalá les sirva a los que están escuchando, que por ahí no han logrado o dar cuenta de todas estas cosas, o por ahí tener el contacto con sus compañeros, que es tan importante. Ahí en una conversación de chat un compañero dice que, o una compañera, que se sienta a estudiar, se sienta a leer, y por lo general anota ideas principales, pero lo que al margen anota son las palabras difíciles. Es otra buena estrategia para poder abordar cualquier texto y después encontrar la técnica de estudio o las técnicas de estudio que más vayan con ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente a todos nos pasa, y nos pasó, que nos encontramos con palabras difíciles. En el medio de un texto que venía bárbaro, aparecen o palabras complejas, o que desconozco, ¿sí? O que, digamos, me dificultan poder seguir leyendo, o sea, me dificultan o me hacen dudar acerca de la lectura que venía teniendo de ese texto. Es importante también, y en serio lo llevé durante toda mi carrera, tener un diccionario a mano. Ustedes van a decir, ¿un diccionario a mano? Y sí, porque hay palabras que por ahí no son frecuentes o no han sido frecuentes para nosotros, y nos truncan un texto u obstaculizan, ¿sí? La viabilidad de cualquier lectura. Entonces, para no dejar pasar ese texto que por ahí justo es relevante, lo importante es tener a mano o un diccionario, o bueno, hoy día, obviamente, googlear el significado de una o varias palabras que aparezcan en un texto y que desconocemos. ¿Está? Hola, Hola.
¿cómo andas? Yo quería contar, más que aportar una técnica de estudio, contar algo que me pasa, a ver si, si alguien me podría como dar una recomendación. A mí me pasa que yo soy docente, entonces hay días que tengo como pequeños huequitos entre que voy a una escuela y otra, son huequitos que no me rinden, digamos. Es como que por ahí tengo 1 hora y media, y entre que llegué, no sé, preparé un mate, qué sé yo, es como que es un tiempo que se me esfuma. Y después hay días que por ahí digo, bueno, hoy tengo toda la mañana libre. Y es como que pienso en, bueno, tengo 4 horas, las voy a aprovechar al mango. Y no logro estar 4 horas focalizada, ¿no? Es como muy difícil. Entonces empiezo a sentir la frustración de que me siento y por ahí leo media hora concentradamente y después se me empieza a disipar la atención, ¿no? Y ahí empiezo a frustrarme porque siento que justo hoy que tengo 4 horas se me va el tiempo, ¿no? Y después el resto de los días no puedo aprovechar los huequitos esos que se me evaporan, y a la noche llego filtrada, digamos, después de trabajar todo el día y cursar a la noche ya no me funciona el cerebro para estudiar a la noche. Entonces digo, no sé, ¿habrá algún método para que yo pueda hacer más ricos? Yo tengo 2 mañanas que puedo aprovechar, pero me pasa esto, ¿no? Y entonces empiezo como a entrar en frustración y se me hace más difícil y termino estudiando con mucho estrés cuando ya las papas queman, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer, es como que ahí empiezo a estar las noches sin dormir, ¿no? Como se me desorganiza todo. ¿Habrá como alguna ayuda que alguien me pueda decir, que me puedas ayudar para esos días, ¿no? Hacer una mejor gestión del tiempo cuando tengo el tiempo. Bueno, Eso. creo, Sofía, que a ver, que a todos nos pasó, y si vos sos docente seguramente también antes te pasaba, solamente que seguro cuando estudiaste para recibirte como docente, tenías un poco más de tiempo, claramente. La estrategia la pone uno mismo, me parece que incluso una de las primeras cosas que mencionaste son breves espacios de tiempo durante el día o minutos, que los aprovecharía para llevar un apunte y leer, aunque sean 15 minutos, aunque sean 10 minutos, aprovecharía ese tiempo para incluso ahí también ir leyendo. Dentro de lo que es la organización del tiempo y organizarse uno para esquematizar cómo va a llevar adelante el trabajo de sentarse a estudiar y aplicar varias técnicas, o hoy la lectura y designar para mañana el subrayado y otro día el cuadro sinóptico hasta llegar al resumen, es pensar que ese es el tiempo que tengo y no tengo otro. Olvidarme de esto, del celular, y poner el foco solamente en lo que organizaste o esquematizaste para el lunes a la noche, que es o a la mañana, que es el único día que tenés esas 4 horas. Entonces, Claro. si no sé cuántas materias estás cursando vos. 5. De lunes a viernes. Y el cuatrimestre pasado cursé las 5, metí las 5, entonces estoy súper agotada también, ¿no? Y este Bueno, cuatrimestre... mira, 5 es demasiado presencial, así nomás lo digo. No es que con esto que los quiero tirar abajo a los que están inscritos en 4 o en 5. El que pueda, tenga el tiempo, le dé la cabeza, le dé el cuerpo, se sienta bien, que hay mucha gente que lo hace, bárbaro. Vaya con esas 5, vaya con esas 4. Lo que digo es que si sé que no voy a rendir, después la frustración esa que vos sentís es mucho mayor, Claro. o va a ser mucho mayor. Sí. Por eso digo, muchas veces en este intercambio con los compañeros o con estos aportes que van haciendo ahora en este encuentro, dense cuenta que el vínculo con los compañeros, el conversar con otro, además me puede llegar a sumar a la hora de estudiar. Hay que ser estrategas también con eso. Sí, ¿Sí? el cuatrimestre pasado nosotros pude armar grupo de estudio, y el grupo fue fundamental, desde lo emocional hasta lo intelectual, digamos. Pudimos llevar, aparte, fue un grupo que justo estábamos los 6 haciendo las 5 materias, y fue indispensable el grupo. Sin el grupo no hubiese podido dar las 5, hubiese sido imposible. Esto que decís sí, es así, muy, muy importante, y juntarse a estudiar también, ¿no?
Nosotros hicimos muchos encuentros de estudio y fue significativo. Lo menciono justamente por esto, porque sé que hay gente que por ahí no lo tiene en cuenta y llega desarmado al parcial o llega desarmado a la instancia de final o de la entrega de un práctico final individual, y de repente sin querer, pero el error ha sido que o que se aisló de sus compañeros o que no se sumó a esas charlas, como decís vos, que además sumaron para otras cosas, y por eso tal vez llegaste tan armada a rendir esas materias. Pero quien no lo tiene en cuenta, que sé que, y suelen ser muchos, vayan por ese camino, generen esa estrategia tal como la genera, por ejemplo, Azucena, que ojalá todos fuéramos Azucena, pero cuesta organizarse, cuesta separar esto de los tiempos, como para ir desglosando, separando la bibliografía que tengo que estudiar, la materia en la que voy a hacer foco hoy día viernes y demás. Tengan en cuenta esto y eliminen los distractores. Por eso mostré el teléfono. Eliminen los distractores, porque también para mí es un distractor. Pero eliminen los distractores a la hora de decir, bueno, no, me voy a poner a leer porque estoy reatrasado o reatrasada. Bueno, eliminen los distractores, uno de ellos es el celular, ¿sí? Empiecen por el principio, que es lo que les comenté. Organizar el tiempo, organizar el espacio, organizar el horario. ¿Está? Bueno, primero quiero agradecer a Romina, que está haciendo aportes de diccionarios y comentarios bastante importantes. El que quiera puede entrar al chat y ella envió algunos links. Y bueno, y compañeros que dicen que hace muchos años que no estudian y les cuesta un poco generar el hábito. Escucho a Juan o a Azucena. Sí, Romina, perdón. Ah, perdón, sí, bueno, abro el chat. Perdón que no tenga cámara, pero estoy con una alergia terrible y la verdad que mi cara no da para estar en cámara. Yo, con respecto a lo que dice Sofía, lo que a mí me sirve en esos tiempos que a veces quedan como muertos es ver videos de los autores. Trato de buscar temas que sean similares a lo que estoy estudiando y me sirve no solo a veces para ampliar vocabulario digamos, de lo que es vocabulario profesional, sino que también me sirve ver la mirada, no sé, que yo me gusta Tenti Fanfani, yo estudio psicopedagogía. Entonces, en base a eso, busco algo similar a lo que esté estudiando y lo escucho. No sé, Tedesco, digo por nombrar, ¿no? Y yo soy una de las que escribió que todo le parecía importante. Yo cuento por qué. Yo cuando tenía 18 años estudiaba medicina y la realidad es que en medicina, sinceramente, cuando uno estudia, casi el 90% de las cosas son importantes. Y estoy con la carrera de psicopedagogía y pedí el reintegro este año a la facultad después de más de 10 años de no cursar. Me anoté en 2 materias. El cuatrimestre pasado las promocioné una y de otra tengo que dar final. Y me anoté en 2 en este cuatrimestre y me pinché. Me bajé de los grupos. Ahora estoy pensando que tengo que dar psicopedagogía, no, perdón. Pedagogía para no perder la regularidad, averiguar qué está pasando, que no está la virtualidad, pero me pinchó esto de, que es un poco lo que contaba Sofía, esto de que estar solos, en un momento sentir que la virtualidad podía ser una ventaja, que en algunas cosas lo es, pero no sé, es complejo. Y luego de muchos años de no estudiar y estudiar una carrera totalmente diferente, no sé, es como que hay cosas que noto que uno dice, uy, pero sos grande ya, quizás uno debería tenerlo más aceitado, y no es tan así. Y lo que me pasó en psicopedagogía, que en todas las que vi me fue muy bien, pero porque estudiaba todo, literal, y también entiendo que, digamos, es muy complejo porque en algún momento uno quiere pasar de hacer 2 materias a hacer 3, a hacer 4, o apurar un poquito más la carrera, disfrutarla, pero tampoco estar, no sé, eternamente cursando, ¿no? Bueno, no sé, eso es lo que me pasa a mí. Gracias Romina por tu aporte. Y sí, la verdad que sí, es difícil. Fue muy complejo el inicio del trabajo con la virtualidad, repito, tanto para docentes que tuvimos que redistribuir y cambiar la metodología de trabajo, diría que casi al 100%, y entiendo que ustedes para estudiar lo mismo, la misma situación. Entonces, si estamos acá por algo es, y viene algo mejor, seguramente.
Ahora, con el tema de las materias y de la distribución, yo creo que, a ver, sí, uno después quiere ir acelerando un poco, particularmente empecé a estudiar sí, disfrutar la carrera también, dice Virginia. Empecé a estudiar en el año 2000 y por trabajo tuve que dejar casi en el 2005, hasta ahí yo daba 4 materias por cuatrimestre. Y bueno, cuando empecé a trabajar en la universidad, retomé con los estudios y ahí le puse de nuevo pilas y casi no dormía, pero bueno, trataba de dar la mayor cantidad de materias que podía. Ahora, nunca eran más de 2 o 3, nunca fueron más de 2 o 3, hasta que bueno, después, con el tiempo obviamente uno va sumando, va teniendo por ahí un poco más de experiencia en el campo y se hace un poco más fácil poder terminar con la carrera, no así para quienes por ahí o no tienen experiencia y demás, pero eso no quiere decir que sea una condición siempre negativa, porque piensen que más allá de lo que les pasa a ustedes, hay muchos estudiantes en un montón de lugares en la misma situación, y que por suerte de a poco, y como dije al principio, de verdad es muy importante que se generen estos encuentros, vamos a ir saldando esas falencias o esas fallas que nos van apareciendo para poder ir cumpliendo con lo que necesitamos, que es en definitiva estudiar para recibirnos, ¿sí? Comparto igual que es difícil a veces buscar o tener esos espacios, ni hablar de estar en una clase sabiendo que está tu hijo atrás saltando, gritando, o que tenés un contexto familiar en el que por ahí no es tan acorde a poder estar en una clase o a participar de una clase. Pero créeme que nos pasó a todos, nos pasa a todos, así que seguramente algo mejor vendrá, o algo de provecho de todo esto vamos a sacar. ¿Algún comentario más que quieran hacer? Azucena, no sé si querés aportar algo más. Sí, con respecto al comentario que hizo esta última compañera, bueno, decirle que, no sé el nombre, la última, Romina. que recuerdo mis ingresos en la facultad, y bueno, mi primer 2 fue en filosofía, y obviamente eso me generó mucha frustración, porque aparte creí que era para un 10. Pero bueno, recuerdo siempre las palabras de ese docente que me dijo que este 2 te impulse para adelante. Siempre. Entonces, esas palabras las tengo guardadas y siempre digo, uy, bueno, me fue mal en este trabajo, bueno, no. Listo, me seco las lágrimas y voy a ver y hacer una autoevaluación. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué me faltó? Tiempo, tal vez puse las palabras equivocadas, las comas en donde no podían ir, entonces el texto se interpretó de otra manera. Con respecto a eso, bueno, contestarle esto a la compañera, que siempre, y es bueno visualizar que, bueno, me bajé del grupo, ya está bueno eso, saber qué es lo que tengo que hacer, meterme en los grupos y seguir en compañía, porque vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, somos seres sociales, y estudiar, uno no se recibe solo, siempre se recibe en compañía de un otro, y aparte aprendemos de un otro. Y con respecto a la otra compañera que había dicho tengo poco tiempo, 1 hora y media en viaje, quería también contarle otro comentario que me hizo una docente, que yo le planteé lo mismo, tengo este tiempo hasta la facultad, con mi nena en la escuela, ¿cómo hago para estudiar? Entonces ella me dijo, lee en el colectivo, que la primera visión del texto no sea en esas 4 horas, la primera vez que tu mente vea el texto o esas palabras. Entonces, si vos lo haces en el colectivo en ese tiempito, ya tu cerebro guardó, ¡ay, este texto! Sí, me acuerdo. Entonces, cuando vos lo ocupás en esas 4 horas, ya no es el primer encuentro con el texto, ya sería un segundo encuentro, y ahí ya tenemos una ventaja. Bueno, esas 2 cositas para comentarle a las compañeras. Claro. Sí, es un poco lo que le comentaba yo a Belén, ¿no? Aprovechar esos ratitos que para ella parecen, o para uno parecen muertos, pero en realidad suman, ¿no? También para Sofía, también para Romina, obviamente, para todos los compañeros que por ahí no están aportando, pero sí les está pasando lo mismo. Suman, porque vos decís, ya vi este concepto, me acuerdo de esta frase, ya la leí en el colectivo, o ya la leí, no sé, en la sala de profesores, ¿no? En el caso de Sofía, no me acuerdo ahora quién era la profe. También es descansos.
cuando tengo un tiempo largo, que en realidad son escasos, pero hago un descanso, no me siento 4 horas, me siento 2, me levanto 15 minutos, hago lo que sea y vuelvo a sentarme. Creo que la disciplina es fundamental, es fundamental. Bueno. Sí, y armar este cronograma del que hablabas temprano, es un cronograma más allá del cronograma de las materias bueno, que yo digo que suma y que va formando parte o ha entrelazado o tiene un paralelismo con las técnicas de estudio. El cronograma propio de organización diaria o de organización semanal. No hace falta que todos los días, indefectiblemente, 3 horas me siente a leer. Cuando sé que voy a tener esos tiempos libres, bueno, aprovecho para estudiar, no sé, psicología social, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que cursarla el jueves, entonces me adelanto y leo algo de los contenidos, de manera que cuando el profesor explique yo ya tenga algo en claro, por lo menos, como para que la toma de apuntes sea más sencilla para mí, porque la toma de apuntes después me va a servir a mí para estudiar. Entonces, por ahí si leí antes, después voy a la clase del profesor, tomo apuntes, es una guía orientativa bastante, digamos, valga la redundancia, orientadora, apuntaladora hacia, ¿sí?, tal cuestión, hacia tal concepto, hacia tal idea, hacia tal teoría, lo que sea que conlleve esa materia. Tal cual, y lo que recalco es que la primera vez que lo organizás es parte desde un deseo y de un ideal de la conducta que uno quiere. Bueno, voy a estudiar tanto tiempo, pero después uno se ve que la realidad no es así. No hay que, no hay que sentirse mal, hay que volver a organizarlo y acomodar mediante la realidad de los tiempos. Y Tal cual. yo digo que a veces 4 horas es mucho tiempo para estudiar. El cerebro se cansa también. Entonces además es mentira que esas 4 horas podemos lograr una atención sostenida, porque claro, uno mismo se va agotando con la lectura. Es que en realidad lo ideal es justamente eso, que no estemos esas 4 horas dedicadas solamente al estudio, sino que también hagan como un receso. Yo también me organizo como Azucena igual. Esto de estar todos los días, de ir adelantando lo que estoy estudiando. Estoy ahora cursando 3 materias. Primero estaba cursando 2, ahora empecé a cursar 3. Son las últimas que me quedan de segundo año. Y dije, bueno, fue como un desafío. Bueno, voy a ponerme a cursar 3 a ver qué pasa. La realidad es que termino agotada cursando 3. Tranquilamente podría cursar 2 y las llevo bien porque además tengo un nene chiquito, la casa, ¿no? Entonces, pero es como, bueno, si hago 2, siento que la carrera se me hace muy larga. Entonces quiero pasar a 3 para ver qué pasa. Hago 3 y termino agotada. Entonces, bueno, estoy así como en esto de ver cómo me organizo, y esto de que hablamos de los distractores es real. Yo no dejo el teléfono cuando estoy estudiando, porque si no, realmente te pones con eso y perdés tiempo, porque sí, te distraes, no tiene sentido, y más, si tengo el nene en el jardín, es como el momento para aprovecharlo, y no para estar distraída con otra cosa, porque sé que después por ahí no voy a poder. Y me pasa como a Azucena, si no puedo levantarme a la mañana temprano porque no sé que no lo voy a poder hacer, entonces como mi nene tiene una rutina que se duerme muy temprano, ya 8:30 está dormido, la verdad que aprovecho desde ahí hasta que me quede, no sé, 1, 2, después me voy a dormir y arranco al otro día a las 7 porque se despierta temprano, y ahí arranca como mi día otra vez. Bueno, y voy viendo, voy organizándome de la manera que puedo. Pero es real que si tenés una organización de decir, bueno, estoy tal día, aunque sea, no sé, 1 hora, 2 horas, lo que puedan estar, y adelantar textos, está buenísimo. Si es que los marcan, si es que hacen, no sé, lo que les sirva a ustedes. A mí particularmente me sirven los resúmenes. Yo leo y después hago resumen porque es lo que me sirve a mí y me queda en la cabeza. Hay un momento que es como que el texto se te hace como una extensión de tu mano. Viajás en el colectivo, tenés el texto. Estoy en la puerta del jardín, tengo algún texto esperando, porque por ahí llego media hora antes al jardín, porque sé que después si no ya llego tarde, entonces estoy en el jardín leyendo, y así. Y a donde te vas es como que te lo llevas. Pero es una manera también de adelantar. Tal cual, tal cual. Y de generar estrategias para uno mismo, ¿no? Llegar al resumen es, ahora voy a hacer hincapié antes de terminar la charla, es como llegar a lo máximo que esperamos, porque es la herramienta principal a la hora de definir y ajustar a último momento esas instancias
que me llevan a estudiar lo definitivo para poder rendir un parcial o para poder rendir un final, ¿no? Claro. A mí Sí. A mí me pasa que por ahí yo hice una carrera previa ya que nunca la ejercí, pero estudié instrumentación quirúrgica. Entonces por ahí me sirve haber tenido incorporado ya algo previo. Pero la realidad es que esta es otro tipo de carrera, yo no estoy haciendo pedagogía, es otro tipo de carrera, son otros contenidos, lo mío era como más técnico. Recién una compañera hablaba de que estudió medicina y era como que se estudiaba todo. Es real, o sea, yo en instrumentación quirúrgica estudiaba absolutamente todo porque tenés que saber absolutamente todo, no me podía perder de ninguna técnica, porque era justamente eso, son técnicas tan específicas que vos tenés que estar tan adelantado, por lo menos en mi caso, tenía que estar tan adelantada al trabajo del cirujano, que me lo tenía que saber exacto. Entonces, pero acá te encontrás con otra realidad, y es esto, ¿no? Que también otra compañera también decía, saber comparar autores, saber qué es más importante uno del otro, cuál es la diferencia, se opinan igual, y ahí me cuesta un poco más eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, esto es importante, este autor opina igual que este, ir y venir en el texto y comparar uno con el otro, y me cuesta bastante. Ahora estoy haciendo teorías del aprendizaje, que es un montón de contenido, y justamente hacen comparaciones de autores, y me cuesta, todavía no armé ni siquiera un resumen, estoy leyendo los módulos, estamos en el segundo módulo, en el segundo bloque le dicen ellos, en el segundo bloque, y no armé nada, porque lo tengo como todavía en el tintero, no lo pude bajar porque no logro darme cuenta bien qué es lo más importante, cómo lo tengo que armar, ahí me frené. Bueno, ahí conozco obviamente la materia porque estudié la carrera. Es importante cuando hay una multiplicidad de autores, una multiplicidad de teorías, una multiplicidad de conceptos, digamos, como estrategia lo que haría yo es armar un cuadro sinóptico o mapa conceptual. El cuadro sinóptico termina siendo más sencillo y a la vez más abarcativo porque logras definir o distinguir entre cuadro y cuadro, entre flecha y flecha, diferentes conceptos y diferentes ideas y diferentes autores. Digamos, haces como la unión en general. Pero bueno, cada uno busca una estrategia diferente. Eso a mí me ayudó bastante cuando había materias como teorías que tienen mucho material bibliográfico. Bueno, ¿ves? Eso es algo que yo, por ejemplo, no me daba cuenta, porque me puse a pensar, digo, no, si tengo que hacer un resumen de esto, o sea, no lo termino nunca más, ¿cuándo la rindo? O sea, no llego, porque estoy haciendo las otras dos, y la verdad que en las otras dos estoy al día, y digo, si me pongo a hacer algo para teorías, ya me atraso con las otras dos. Y dije, no me quiero atrasar con las otras dos. Entonces, o sea, si tengo que dejar alguna, que es lo que estoy probando de hacer en este cuatrimestre, no, si tengo que dejar alguna, dejo teorías, porque con las otras estoy en el día. Y es como que empezás a elegir qué hacer, y a la vez no las quiero dejar, y te pasa eso que recién decía una compañera de frustrarse. Después digo, bueno, no, también hay una vida, ¿no? Uno no se puede frustrar porque si tiene que dejar una materia porque ya está haciendo las otras dos, más la vida misma de, no sé, Sí. si sos mamás, tenés que trabajar, lo que sea que haga cada uno, y hay una realidad más allá de la facultad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Juan, quería aportar algo, sé que lo dejó en el chat, pero prefiero que lo compartas y así terminamos de cerrar con estas ideas. ¿Estás, Juan, ahí? Sí, acá está. ¿Qué tal? Estaba escribiendo, así quedaba en el chat. No, lo que me hacen ver las compañeras que esto de la carrera es como una competencia a la que uno se anota, ¿no? De 1000 metros, 100 metros, 10 metros o 2 metros. Y es de acuerdo a la organización y concentración que uno tenga con las materias que se anota y el tiempo que uno le dedica. Y en base a lo que uno puede estar concentrado en determinado tiempo del día, es lo que a uno le rinde los frutos. Y como técnica, bueno, yo por lo general trabajo 8 horas a la mañana de 6 a 14. Y encontré una aplicación que es de lector de documentos PDF. Entonces por ahí, como no puedo leer en el trabajo, la primera lectura la hago escuchando. Después cuando llego a casa, por ahí la hago leyendo, pero ya tengo una primera lectura que el celular me leyó y me contó. Y me sirvió de mucho eso para las materias. Y, Bueno, ahí, perdón que te interrumpa, ahí el que quiera tomar nota, no sé si ya lo dejaste en el chat, Juan, pero el que quiera tomar nota, ahí tienen otra estrategia más,
lectura de documentos PDF para que el mismo celular les vaya leyendo los artículos o los capítulos de libros, de textos que tengan a mano. También está la idea del audiolibro, no sé quién lo conoce o quién tendrá acceso, pero también es otra propuesta interesante. Te interrumpí, no sé si alguien más quiere aportar o compartir algo, una experiencia o demás. Si no, lo que vamos a hacer es ir cerrando este encuentro. Yo les voy a dejar una ficha para que lean en relación a lo que vamos a trabajar o a conversar la semana que viene, que tiene que ver con la lectura comprensiva, ¿no? El paso de la lectura inicial o de la relectura para enfocarnos en lo que es la lectura comprensiva y seguir un poquitito más para adelante para después ir retomando cada apartado o cada técnica, semana tras semana. Los escucho o los leo, y si no ya les comparto ese link y vamos cerrando el encuentro de hoy, si les parece bien. A ver si logro ya compartirles a través del chat el link. Ahí se los envié para que, bueno, lo copien antes de que termine el encuentro, lo peguen en algún Word o lo agenden, y les quede para una lectura de ustedes propia, que es más o menos la idea general de lo que vamos a trabajar o a conversar la semana que viene. Los días de las charlas, ahora voy a arreglar con los compañeros, pero las dejaríamos fijas para los viernes a las 10 de la mañana. A Rocío que pregunta acá por el chat. Y para todos, ¿no? También, obvio. El link de conexión sería el mismo, ¿verdad? ¿Cómo? El link para la conexión a la próxima clase. Todavía, sí, todavía consultamos. no te lo podemos confirmar. Lo que sí, lo que vamos a hacer, como hicimos para este encuentro, es día previo, es enviar el link por mail. Así Perfecto. que estén atentos al mail para que les llegue el link para que se puedan conectar. También por correo les vamos a enviar el link que vos dejaste en el chat, Yamila, para que los tengan todos los que se inscribieron. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, obviamente a todos los que aportaron, y a los compañeros por brindarnos este espacio de charla, comunicación y taller, ¿no? De trabajo, en donde ustedes también obviamente tienen la voz y la palabra. Gracias a vos, Yamila, de verdad, por el tiempo, por la predisposición. Creo que fue más que productivo en nuestro primer encuentro. Surgieron un montón de cosas y calculo que van a seguir surgiendo, sobre todo por los tiempos en los que estamos y lo bueno es que todo este conocimiento que vos nos vas a brindar nos va a quedar para cuando volvamos a la normalidad o como sea que siga todo esto. Así que de verdad muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Una Florencia. consulta. Sí. Hola. Sí, no, porque yo entré recién, me confundí el horario y entré recién y dejé en el chat mi mail. Creo que este es el primer encuentro para que me llegue el link y toda la info para poder conectarme el viernes que viene. ¿O dónde me tengo que registrar? Vos te inscribiste por el Google Form que habíamos puesto cuando se publicó el curso. Ah, no. Lo pasó una compañera del chat recién, este link de Zoom, y yo entré. No me inscribí en ningún lado. Bueno, ahora tomamos nota de tu mail entonces para mandarte el link de el próximo encuentro. Ah, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Perdón, una preguntita. ¿Y para dar el presente es necesario? No es necesario. No. Perfecto, gracias.
Bueno, gracias a todos nuevamente. Ahí copié para Mercedes, ya copié su mail, así para la próxima semana le envío el link con los demás inscriptos. Si ella no Muchas se pone. gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos encontramos entonces el viernes que viene. la semana que viene. Gracias. Que tengan buen día y buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana, muchas gracias Yamila. Chao Flor.